Bueno, listos. Ahora sí, chicas. Ahora sí ya tengo todo listo. Ahora sí voy a empezar a compartir. Por favor, discúlpeme. Espera. Rosmira. Buenas noches, Rosmira. Joana, muy buenas noches. A ver, Rosy. Ahora sí está la lección. Nuestro tema es, bueno, vuelvo con la frase del día. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Nuestro tema es seguridad y riesgos en el trabajo. Entonces, como les decía, toda empresa, toda entidad debe tener toda esta parte de la seguridad, porque lo que menos quiere es que tener problemas por causa de no gestionar los riesgos, ¿sí? Entonces, aquí en esta lección vamos a aprender no solamente lo que debe tener toda empresa, sino lo que debemos tener nosotros aún como individuos en nuestras casas. Resulta que la ley de riesgos laborales está regida por la ISO 45001 y la ley de prevención de riesgos laborales. Esta ley, la norma ISO, ¿sí? Reemplazó a la OXAS 18001, que era la que anteriormente trabajábamos, se utilizaba. En sí va dirigida a responder las necesidades con respecto a la prevención de riesgos laborales. A través del decreto 1072 del 2015 regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un sistema? Imagínense ustedes el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por varios procesos y varios órganos que lo componen. En el sistema de riesgos de salud, comparando, no asociando, sino comparando en cierta manera de qué entendemos nosotros como sistema digestivo, que está conformado por varios órganos. El sistema de gestión de seguridad está conformado por varias entidades que nos van a ayudar a gestionar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces ahí es donde se crea y se implementa esta sigla, que es el Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo, y es de obligatorio cumplimiento. Es obligatorio. Nadie le puede decir en su empresa, si usted tiene un riesgo, por ejemplo, si trabaja en un restaurante, tiene que darle la ropa adecuada, tiene que darle calzado antideslizante y tiene que darle los elementos de protección personal correctos. ¿Sí? Bien. Ahora miremos aquí en qué consiste esto. ¿En qué consiste el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es una disciplina, ¿sí? Ustedes saben que cuando vimos nosotros las 5 S, cuando yo ya lo convierto en un orden, en un estándar, se me convierte en una disciplina. Y cuando yo lo convierto en una disciplina, ya se me convierte como en una costumbre, ya es habitual que yo lo haga, ¿sí? Es una disciplina que me busca es prevenir, pero a la vez promover que yo esté bien en mi trabajo. Cuando es prevenir, tengo que prevenir que haya lesiones o enfermedades causadas por la misma condición laboral en que yo me encuentro, ¿sí? Entonces, cuando yo esto prevenir, yo tengo que educar al trabajador y darle los elementos necesarios para que no se me lesione. Pero para eso debemos nosotros identificar varias situaciones que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es que yo vaya pasando la calle y resulta que haya un hueco, una piedra, y ¡pran!, me caí. Es la probabilidad de que suceda un evento, ¿sí? Y ese evento me va a traer a mí unas consecuencias
físicas. Entonces, la prevención, ¿sí?, de que suceda un riesgo es el conjunto de actividades y medidas que se deben llevar a cabo dentro de la empresa, dentro de mi propia casa, ¿sí?, al fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores o de los miembros de mi familia o yo misma pueda sufrir algún daño derivado del trabajo o de la acción que yo esté realizando en el momento. Pero para eso también tengo que tener en cuenta que es un accidente laboral. Un accidente laboral es algo que sucedió. Resulta que usted tenía un martillo en la mano y se le cayó y le machucó el dedo gordo y se le puso negro la uña. O estaba martillando algo y se le fue la mano. Es algo que usted no tenía previsto, ¿sí? Es un suceso súbito, repentino, que pasó, que ocurre a causa del trabajo y que provoca que el trabajador o el empleado una lesión física, pero a la vez puede ser una afección psicológica, ¿sí?, que eso le puede causar invalidez o muerte. Un accidente de trabajo no necesariamente tiene que ocurrir en el ámbito laboral, en el lugar de la empresa. Ese suceso se puede considerar un accidente laboral. Si usted resulta que el jefe le dijo, hágame el favor, su jefe inmediato le dice, vaya a tal parte y hágalo, y resulta que usted iba pasando por ese lado y venía un carro a toda velocidad, usted fue atropellado, puede tener dos cosas en eso. Uno, como un accidente de vehículo o un accidente laboral, porque usted iba en función del trabajo en el cual usted se desplazaba, o iba en el carro y resulta que el carro en el que usted iba haciendo ese mandado se accidentó. Entonces, ahí en ese momento es un accidente laboral, pero también yo lo puedo reportar como un accidente de tránsito. Todo depende cómo uno lo maneje y en qué situación, ¿sí? Pero generalmente cuando uno está haciendo el mandado y ocurre algo, es un accidente laboral. También puede ocurrir si resulta que mi empresa, la empresa donde yo trabajo, me da el transporte y ocurre un accidente de mi lugar de trabajo a mi vivienda, en el transporte del vehículo también es un accidente laboral. O resulta que se fueron de paseo a celebrar el Día del Amor y la Amistad y estaban allá todos, estaban celebrando, toda la empresa en un momento recreativo y ustedes estaban ahí presentes y sucedió un accidente, también es un accidente laboral. Ahora bien, ya tenemos que es un riesgo, es una eventualidad, tenemos un accidente y ahora vamos a mirar que es un incidente, ¿sí? Profe, qué pena, es que solamente se está mirando la primera. Se está pasando solamente la primera. Espérate a ver qué está pasando. Espérate esto. Espérate, vuelvo a... Pero si yo las estoy pasando todas. Ya las comparto nuevamente. Y va aquí. ¿Listos? ¿Ahora sí la están viendo bien? Así. Entonces vamos en qué es un incidente laboral. Entonces, un incidente laboral es un acontecimiento igualmente repentino que el accidente, ¿cierto? Ocurrido dentro del ámbito de trabajo que representa un peligro potencial y que podría terminar provocando una lesión física en el empleado, un daño en material, en los muebles, en todo eso, en los bienes, en la máquina, cualquier cosa, ¿sí? Y se interrumpe un proceso productivo dentro de la compañía. Sí, que es diferente a lo que es
el accidente puede ocurrirme afuera y el incidente me ocurre dentro de la empresa, que no solamente me va a provocar un daño a mí como persona, como individuo, como trabajador, sino que va a interrumpir un proceso productivo. Por ejemplo, usted está moliendo carne, ¿sí? Resulta que usted trabaja en una carnicería o digamos en una panadería o algo, ¿sí? Y resulta que usted metió el dedo donde no debe meterlo, ¡pran!, se machucó y se quitó el dedo, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Aparte que le causó el daño, le interrumpe el proceso porque tiene que limpiar la máquina y llevarlo al médico a que le suture el dedo, que le coloque, bueno, ¿sí? Lo que haya sucedido. ¿Mm? Bien, ahora viene lo que es la enfermedad laboral, ¿sí? Esta enfermedad laboral la encontramos definida en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, ¿sí? Esta ley modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones. ¿Qué dice que es la enfermedad laboral? Dice que la enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Por ejemplo, ustedes se ven obligados a trabajar todo el día de pie. ¿Qué le va a generar problemas ahí? ¿Qué enfermedad laboral va a tener? Va a tener problema de columna, va a tener problema de venas varices, va a tener problemas psicológicos porque va a tener estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno en este caso? Él dice, el gobierno determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores del riesgo ocupacional, será reconocida como una enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Si ustedes se acuerdan, con el COVID 2019, esa enfermedad no estaba dentro de las enfermedades laborales. Para que la ARL, el médico, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Salud, determinaron que el COVID es una enfermedad laboral en el sistema de salud. ¿Sí se acuerdan? Entonces miremos ahí que el que va a determinar, ¿sí?, qué enfermedades son, porque aquí dice que de forma periódica determinará, es el gobierno. ¿A través de qué? A través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, dependiendo de la valoración que se realice en una junta médica. Por ejemplo, ustedes todo el día se la pasan ahí en el computador, van a desarrollar problemas posturales, problemas de vista, va a tener cefalea, va a tener túnel del carpo, va a tener, de pronto se le van a torcer los dedos, diferentes cosas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Ahora, dentro de eso, antes de continuar la definición, a continuar con nuestro tema, debemos nosotros de tener en cuenta qué es la salud ocupacional. La salud ocupacional tiene que mirar, tiene 3 ejes: la promoción, la prevención y hay que evaluar resultados. ¿Qué hago con la promoción? Proteger la salud de los empleados. ¿Qué hago con la prevención? Disminuir los riesgos y controlar las enfermedades y los accidentes laborales. ¿Cuáles son los resultados que se espera obtener? Con todos los planes de mejora, entonces se va a lograr un mayor bienestar de los empleados y va a existir, por obvias razones, una mayor productividad. Entonces, ¿qué en sí que es la salud ocupacional? No solamente se encarga de las condiciones físicas del trabajador, sino de las condiciones psicológicas.
¿sí? Porque es que uno no solamente va a tener una desviación en la columna, va a tener una artrosis, va a tener varicinosis, sino va a tener estrés. Ahorita vamos más adelante, vamos a mirar lo que son los riesgos laborales, ¿sí? Entonces, porque resulta que si yo estoy mal psicológicamente, es que yo soy un ser humano, que tengo una familia, que tengo un entorno familiar, que tengo unos compañeros de trabajo, eso me va a generar a mí en un momento dado estrés. Entonces, ¿qué hace la salud ocupacional? Venga para acá, usted está como muy triste hoy, está como muy bajaneado, ¿qué le está pasando? Entonces me van a tratar de ayudar a mantener un equilibrio físico y emocional. Pero, ¿qué es el programa de salud ocupacional? El programa de salud ocupacional consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tiene como objetivo que mantener la buena salud de los trabajadores dentro de las empresas. Toda empresa debe existir un comité paritario de salud ocupacional, ¿sí? ¿Quiénes lo van a conformar? Un comité especial, un delegado de la alta gerencia, un compañero por ahí, un grupo de trabajadores por área, y con el asesoramiento de la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Realizan programas de actividades de salud ocupacional y buscan que todo la cumpla. Entonces, ¿qué objetivos tiene este programa de salud ocupacional? Primero, promocionar, definir qué actividades se deben de realizar. Por lo menos debe haber una salida al año, porque el trabajador necesita un momento de esparcimiento, de compañerismo. Entonces, ¿qué promociones vamos a hacer nosotros y prevenir condiciones del trabajo y la salud de los empleadores, ¿cierto? Del empleado? Identificar el origen, de dónde, por qué se me está enfermando la gente. Yo tengo que mirar de dónde, cómo debo yo controlar que la gente no se me vaya a tener una enfermedad profesional, y debo controlar en lo posible los riesgos laborales relacionados con la actividad que yo desarrollo, ¿sí? Para eso, todo empleador es obligatorio que ellos vinculen a sus trabajadores a los programas de riesgos laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo vincula o no lo afilia, ¿quién tiene que asumir los riesgos? Pues el patrón. Entonces miremos aquí que de acuerdo a la ARL, ¿sí?, para el año 2022 hay una clasificación de 5 grupos y todo depende del riesgo que tiene el trabajador. Entonces, aquí tengo una tabla donde ustedes van a mirar dependiendo del riesgo, ¿sí?, es lo que se va a pagar. El riesgo 1 son los administrativos, son por ejemplo ustedes que van a trabajar o trabajan en oficina. Entonces, el riesgo 1 es el que menos riesgo vale, y entonces es el que vale 5,000 pesos, ¿sí? 5,200. Y el riesgo más alto, por ejemplo, decir los que trabajan en una petrolera, en el sector minero, van a pagar 69,600 pesos. Miremos aquí esta tabla, que por ejemplo, si ustedes están trabajando, esto es lo que le están pagando. Uno de estos valores, dependiendo del riesgo, están pagando sus empleadores. Esto es en cuanto a un salario mínimo, ¿sí? Recordemos que nuestro salario mínimo es de 1,000,000 de pesos. Entonces, este es el porcentaje que se tiene estándar, y este es lo que nos va a variar de acuerdo al valor del salario mínimo. Siempre vamos a tener en cuenta el salario mínimo para poder aplicar estos valores. Ahora aquí, miremos aquí, cuando nos hablan a nosotros, nos hablan de los salarios integrales.
Se hace que esto ya lo pagamos nosotros cuando ya nos dicen que es por orden de prestación de servicios y todas esas cuestiones, entonces nosotros vamos a pagar estos valores. Entonces, el que más riesgo va a pagar es el del riesgo de 633.360 pesos. ¿Sí? Todo esto teniendo en cuenta el valor del salario integral. Miremos aquí. Aquí miremos ya de una manera más clara qué grupo tenemos ahí. Entonces, en el grupo 1 vamos a tener los que menos riesgo. Son todas las entidades financieras, los trabajos de oficina, los administrativos, los centros educativos y los restaurantes. En el grupo 2, algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas. Por ejemplo, el almacén Éxito, Paraíso, todo eso ellos tienen que pagar en el grupo 2. En el grupo 3 tenemos algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. El grupo 4 van a estar los procesos manufactureros como fabricación de aceite, cerveza, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de vigilancia privada. Y en el grupo 5, que son los más expuestos, son las areneras, el manejo de asbesto, el cuerpo de bomberos, el manejo de explosivos, la construcción y la explotación petrolera. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, listo. Entonces vamos aquí a ver qué son los 7 riesgos, lo que están agrupados los 7 riesgos laborales o los 7 riesgos en el trabajo. El primer riesgo que se tiene es el riesgo ergonómico, ¿sí? ¿Qué es la ergonomía? Es una ciencia en la cual que busca que es una manera de adaptar de una manera integral el lugar del trabajo al hombre. ¿Qué es lo que busca? Que el hombre, el individuo, el trabajador disminuya la fatiga y las lesiones causadas por la incomodidad en el trabajo y de esa manera pues vamos a tener una mayor productividad. Nomás mire aquí la imagen. Ambos tienen unas posiciones ergonómicas totalmente malas. Uno, aquí el de oscuro, si ve que el computador tiene que agacharse y la silla no es la cómoda. Y aquí la de mujer tiene, aunque aparentemente está bien, pero tampoco está cumpliendo con ninguna de las condiciones ergonómicas. Miremos aquí esta imagen. Y seamos sinceros, muchas veces nosotros nos sentamos de esta manera. Muchas veces, ¿sí? La pantalla del ordenador está demasiado cerca, la cabeza, torcer la cabeza para poder hablar por teléfono, la curvatura normal de la columna, entonces ya sea como que se tuerce uno, los hombros están levantados y está mal, ¿sí? Las manos están rígidas, las piernas las tengo cruzadas. Seamos sinceros que nosotros muchas veces utilizamos esta posición, cuando la forma correcta es esta. ¿Sí? Esta es la forma correcta. Esta es la forma. Entonces, miremos aquí. El borde del computador debe estar al mismo nivel o un poquito por debajo de la altura de mis ojos. La entrada el mouse, ¿sí? El mouse debe de estar y el teclado
deben de estar lo más próximos a mis brazos. El ángulo que debe formar el muslo con las piernas debe de ser un ángulo recto de 90 grados. Los pies tienen que estar pegados al suelo o colocar si me queda muy corto, entonces debo colocar así fuera un pedazo de ladrillo, pero algo que me dé apoyo a los pies. La cabeza y el cuello deben de estar en una posición recta. Mire aquí cómo está esto. Imagínense, mire aquí como tiene la columna, mire cómo tiene el cuello. Después uno se queja del dolor. Los hombros y los brazos el cuello, la cabeza y los hombros deben de estar de una manera relajada. El antebrazo debe tener más o menos, con relación al brazo, debe tener un ángulo también de 90 grados. El antebrazo y las muñecas deben de estar en línea recta. No debe estar recaídos como a veces lo hacemos. Los codos deben de estar pegados al cuerpo. Y esta partecita del muslo con la columna debe tener un ángulo de 90 grados. Y la holgura debe de existir, holgura entre el borde del asiento y las rodillas. Si esto me queda muy pegado, téngalo por seguro que no voy a formar los 90 grados. Entonces, pregunto, ¿quién de nosotros no nos hemos sentado así? Que levante la mano el que no lo ha hecho. Ahora, teniendo en cuenta la figura que ya vimos, estas son las condiciones, los trastornos musculoesqueléticos que nosotros vamos a tener. Toda esta posición, esto nos va a generar a nosotros con el tiempo unas lesiones o enfermedades laborales. Entonces, ¿qué es lo que hace el comité paritario, el comité de salud? Prevenir todo esto y enseñarlo como la imagen. Entonces, los trastornos musculoesqueléticos son las lesiones acumulativas y crónicas de los tejidos blandos, de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, de los nervios, de las articulaciones y los vasos sanguíneos. Nuestro cuerpo tiene un límite. Nuestro cuerpo tiene un límite. Yo puedo durar un día, sí, 2 días, tomar esa posición, pero si ya lo tomo por costumbre, eso me va a pasar factura con el tiempo. Y puede empezar a fallar, puede empezar a desgastarse cuando no se utiliza correctamente nuestro cuerpo. Los trastornos musculoesqueléticos se definen como las lesiones en los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, vuelvo y le digo, que están causadas o agravadas por nuestras acciones y o un medio ambiente que no sigue las prácticas de trabajo seguras y saludables. Pero el riesgo ergonómico no solamente es, pues tratar de ampliarle aquí un poquito, no solamente es postural. El riesgo también es por manejo de los pisos, un manejo de pesos, ¿sí? El mayor riesgo se produce cuando el trabajador realiza un levantamiento incorrecto de objetos con un tamaño y volumen considerable. Hay que saber levantar un peso. Hay que tener los elementos de protección cuando estamos levantando pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la educación, no tenemos la flexibilidad muchas veces para levantar el peso adecuado. La otra es cuando tenemos la superficie de trabajo inadecuada, ¿sí? Esta categoría de riesgo ergonómico obedece al diseño de los puestos de trabajo.
en muchos en cuenta no se tiene en cuenta los movimientos que debe ejecutar un trabajador. Por ejemplo, ustedes están en su oficina, tienen el computador al frente, pero tiene que girar el cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo, para imprimir algo, para coger un papel, para contestar el teléfono. ¿Sí? No tenemos los medios económicos. De pronto su compañera de atrás le dice, por favor, páseme el papel. Usted tiene que girar todo eso. O hay mucha distancia para alcanzarlo. Entonces, eso me va a generar movimientos innecesarios y a veces movimientos bruscos, que eso me va a dañar mi cuerpo. Me va a generar un riesgo. La otra, los movimientos repetitivos, ¿sí? Lo que le digo, estar todo el día en el computador, estar todo el día moviendo una misma máquina, un mismo aparato. Digamos que yo tengo que estar girando una máquina o algo, yo voy a tener problemas en el hombro, sobre todo en el movimiento del manguito rotador, quizás en el codo, quizás en la muñeca, quizás en los dedos. Yo tengo que mirar. Ahora, el otro son las flexiones. Son movimientos a través de los cuales los huesos y otras partes se aproximan entre sí. Por ejemplo, la flexión del codo, del brazo del codo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo tengo que me veo obligado, el trabajador se ve obligado a trabajar y adoptar posturas no acordes con las características anatómicas del individuo, ¿sí? Entonces, esto me va a generar a mí, por lo general, dolor. ¿En dónde? En el cuello, en los hombros, en la espalda y en la región lumbar. Y la otra es el gasto calórico. Ustedes preguntarán, oiga, profe, ¿y esto qué es? ¿Cómo así el gasto calórico? Resulta que muchas veces de nosotros liberamos energía o necesitamos energía más de la que se requiere. Existen 3 tipos de energía: la energía laboral, la energía basal y la energía extralaboral. Ya les explico qué significa cada una de esas. Entonces, es lo que llamamos el método de consumo de energía, que es el metabolismo basal. El metabolismo basal va a depender, es mi gasto de energía, todo depende de mi peso, de cuánto mido y del sexo. ¿Sí? Entonces, y dice, y es proporcional a la superficie corporal, es el consumo mínimo necesario para mantener en funcionamiento el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, la vesícula, todo para que trabaje mi cuerpo, independientemente si estoy acostado, si estoy laborando. Entonces, se dice que aproximadamente un hombre de 70 kilogramos consume 1.700 kilocalorías al día y una mujer de 60 kilogramos aproximadamente 1.400 kilocalorías al día en su metabolismo basal. Dentro del metabolismo basal, ¿sí?, se incluye el metabolismo llamado de reposo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo almorcé, necesito hacer digestión y necesito hacer termorregulación. Después tenemos el metabolismo extraprofesional o de ocio, debido a otras actividades normales, como el de bañarme, el de cambiarme, nosotras las mujeres de maquillarnos, de amarrarnos los cordones de los zapatos, de los tenis, de peinarme. Eso tiene otro gasto, otro consumo de energía extra. ¿Sí? Dice que el hombre consume en promedio extra más o menos 600 kilocalorías al día y la mujer aproximadamente 500 kilocalorías diarias, 600 kilocalorías al día para la mujer.
Después tenemos el otro método de energía, que es el metabolismo del trabajo. Entonces, ahí tenemos dos grupos. La carga estática, de acuerdo a la postura que tengo. Y tengo la carga dinámica. Entonces, dentro de esa carga dinámica tengo tres. 1, por desplazamiento. 2, por esfuerzos musculares. 3, por manutención de cargas. Entonces, pues verle aquí en este. El método de consumo de energía es cuando el hombre transforma por medio de un proceso biológico la energía química de los alimentos en energía mecánica. ¿Para qué? Para realizar las actividades, y a la vez la voy a determinar en calorías. Entonces, como ya les dije, esto se divide en 3: metabolismo basal, extraprofesional o de ocio, y el metabolismo de trabajo. Cuando uno transforma la energía, el proceso biológico, en energía química, entonces se dice que el consumo de energía se expresa generalmente en kilocalorías, y la kilocaloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 litro de agua a 14.5 grados centígrados o 15 grados centígrados. ¿Preguntas hasta ahí? Estamos aprendiendo. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, después tenemos lo que son nuestros famosos riesgos físicos. Ya tenemos el primero, que es el riesgo ergonómico. Dentro de los riesgos físicos tenemos nosotros 4, que es el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura y la humedad. Veamos cada uno de ellos. Entonces, todos estos riesgos físicos, aquí le voy a meter otros, se refiere a aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. Entonces, tenemos la carga física, el ruido, la iluminación, la radiación ionizante, la no ionizante, la temperatura, las vibraciones y los campos electromagnéticos, que estos elementos físicos van a actuar sobre mi cuerpo, mi musculatura y los órganos del trabajador, ¿sí? Que pueden producir efectos nocivos, todo dependiendo de la intensidad y del tiempo de exposición a los que yo me encuentre como trabajador. Bien, miremos aquí la parte de iluminación. Dice aquí, la iluminación es uno de los principales factores ambientales que tienen como principal finalidad facilitar la visualización de las cosas dentro de su ¿Qué efecto me trae a mí sobre la salud cuando tengo una mala iluminación? Voy a tener trastornos oculares, voy a tener quizás miopía, porque si no tengo buena luz, quizás yo tengo que achicar los ojos, ¿sí? Voy a tener dolor de cabeza, porque por el mismo trastorno ocular. Voy a tener fatiga, voy a tener efectos anímicos. Un dolor de cabeza lo trastorna uno, una fatiga trastorna a uno anímicamente, ¿sí? Una dificultad para ver también. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y la zona de trabajo en el que se realiza. Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos por la legislación. Cuando yo estoy en un computador, yo tengo que ver que mi luz no me llegue por la parte de atrás, porque quizás me va a afectar el brillo del computador, la pantalla me va a brillar mucho. Entonces yo tengo que colocarla de lado, ¿sí? Tengo que buscar la mayor iluminación o la mejor iluminación, de tal manera que no me vaya a brillar
la, la pantalla. Tener en cuenta lo mínimo, bueno, planificar la iluminación de su lugar de trabajo orientando la luz de forma correcta. ¿Quién la determina? Uno como trabajador. Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que lo requieran. Colocar las superficies de trabajo entre dos puntos de luminarias, ¿sí? No directamente debajo de ellos con el fin de que la luz no moleste. Ahora tenemos la otro riesgo, problemas de ventilación. En todos los establecimientos la ventilación contribuye a mantener las condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. ¿Qué efectos me trae una mala ventilación? Irritación en los ojos, nariz y garganta. Sequedad de las membranas de la mucosa y la piel. Enrojecimiento o rojez de la piel. Voy a tener sarpullido porque quizás voy a tener unas alergias. Fatiga mental, dolor de cabeza, somnolienta, náuseas, mareos, infecciones de las vías respiratorias, tos, todas esas cuestiones. Entonces, debo tener unas medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Entonces, primero, debo buscar una ventilación natural o forzada, por ejemplo, mediante ventiladores, ¿sí? Abrir las ventanas cuando se puedan abrir. Aunque no se recomiendan los ventiladores porque ellos también nos ayudan a difundir o a propagar bacterias, ¿sí? Se recomienda ventilar los ambientes durante 10 minutos por hora, siendo este un tiempo suficiente para renovar, para que circule el aire y haya una ventilación natural. Se debe evitar zonas de flujo muerto, o sea, hacia donde no corre el aire. Si ustedes se suben a un bus y todas las ventanas se cierran, eso se llama un punto muerto porque hay un flujo muerto porque no hay circulación del aire. ¿Sí? Se debe tener en cuenta que haya ingreso de aire limpio en las zonas bajas y egreso de aire. Bueno, yo tengo que tener una entrada de aire, pero a la vez debe de haber algo, un filtro, una ventana, otra ventana que saque el aire de lo que está dentro, ¿sí? Después tengo la carga térmica. Aquí tiene que ver con el calor o el frío. Es el calor intercalado entre mi propio calor y el calor del medio ambiente. ¿Qué efectos tiene sobre mi salud? Hipotermia y golpes de calor. Y voy a tener también problemas cardiovasculares. ¿Qué medidas preventivas debe de tener? Si hay clima frío, brindarle la ropa acorde a la tarea que voy a realizar. Tener hábitos apropiados de comidas y bebidas, no consumir muchos alimentos calóricos, ni bebidas energizantes, ni nada de eso. Regular los periodos de exposición y hacer una adaptación fisiológica. Y ahora vienen los famosos ruidos, que estamos expuestos todos y en cada momento. El sonido es la percepción de las variaciones en la presión del aire en la parte de nuestro oído. Dependiendo cómo esté esa onda, esa vibración fuerte, eso me va a mover a mí el tímpano y eso le va a dar una intensidad. ¿Qué efecto tiene sobre la salud? 1. Trastornos de memoria. Trastornos digestivos. ¿Qué medidas preventivas debo tener? Adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido, establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico, limitar los tiempos de exposición, ubicar los equipos o fuentes ruidosas lo más lejos que yo pueda. Y el uso obligatorio de protección personal cuando sea necesario.
Ahora quiero mostrarles a ustedes aquí esta gráfica. La medición del sonido se hace por decibeles. Aquí miran ustedes los tonos. ¿Sí están mirando los tonos? Si miran los tonos, entonces el más clarito, el blanco, es cuando tenemos 0. Una pisada suave, debe tener, se le llama un ambiente silencioso y tiene 10 decibeles. El viento de los árboles tiene 20 decibeles. Una conversación baja 30 decibeles. El estar en la biblioteca ya es un poco ruidosa y tenemos 40 decibeles, y en la oficina vamos a tener 50 decibeles. Por debajo de esta línea vamos a tener ya un poquito más fuerte, tenemos 60 decibeles cuando estamos en una conversación. Por ejemplo, nosotros en estos momentos, yo tengo casi todos esto por el ruido que tengo en la calle. Un ambiente ruidoso cuando estamos entre los 80 y los 90 decibeles. Tráfico de una ciudad o una aspiradora. Una motocicleta con escape ruidoso es una moto. Estamos en 100 decibeles y esto ya nos va a generar en nosotros problemas. Va a poder producirnos molestia, nos va a producir dolor de cabeza quizá. Esto es lo que se le llama un ambiente molesto. Y de ahí en adelante, de los 120 a los 180, ya se convierte en un ambiente insoportable. Ustedes empiezan, bájenle volumen, uy, quiten de ahí, ya me empezó a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque es que las vibraciones del aire, las ondas que está transmitiendo, el movimiento de ese aire, esas ondas son muy altos, y estos en mis oídos, mis tímpanos se están moviendo mucho más rápido. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ahí vamos aprendiendo todos. Después vienen las vibraciones. Las vibraciones es un movimiento oscilante. Es un movimiento continuo del cuerpo, de un cuerpo sólido respecto a un punto fijo, ¿sí? Y estas vibraciones se transmiten al individuo a través de todo nuestro cuerpo al tener contacto con ese objeto vibrante. Y estas son percibidas por todo nuestro cuerpo. ¿Y las percibe quién? Las primeras que las percibe es nuestro sistema nervioso. La piel, los órganos internos, el aparato vestibular del oído, todo lo que es esos conductos que tenemos ahí, el tímpano, los tres huesecillos, los pelitos que uno tiene ahí, todo eso lo va a percibir y va a sentirse uno que ya no puede, ¿sí? Entonces, como yo ya les decía, esto va a tener unas alteraciones dentro de mi cuerpo. Sobre mi salud va a tener alteraciones de las funciones fisiológicas. Mis riñones quizás van a funcionar mal, mi sistema digestivo quizás va a funcionar mal, mi sistema reproductor quizás va a funcionar mal, mi sistema circulatorio va a funcionar mal, voy a tener alteraciones neuromusculares por las mismas vibraciones, cardiovasculares, alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central. Entonces, como yo ya les hablaba, ya tenemos aquí las medidas preventivas. Después tengo el de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Qué es una radiación? Es energía. ¿Sí? Esta proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración reactiva y puede ser producida por máquinas. La radiación se desplaza desde su fuente en forma de onda de energía o partículas energizadas. Un celular nos está produciendo a nosotros energía, ¿sí? Energía ionizante que nos va a dañar nuestro cuerpo. Entonces, las radiaciones ionizantes, por su alto contenido, tiene la capacidad para ionizar la materia. Este es un fenómeno químico o físico mediante el cual producen iones, y estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente.
Un celular es radiaciones ionizantes. Por favor, niñas, no carguen su celular entre el pantalón porque eso le va a generar a ustedes estos problemitas de energía ionizantes. ¿Sí? Están en los rayos X, en los rayos gamma y en las partículas alfa, beta y en los neutrones. Por favor, cuídense. Y las radiaciones no ionizantes son las compuestas por las ondas electromagnéticas que son producidas por el Sol y algunos elementos eléctricos y electrónicos propagadas a través del espacio. Entonces, la radiación solar es una radiación no ionizante, pero si yo tengo mucha exposición, me va a generar a mí problemas en mi salud. Miremos aquí. Entonces, aquí donde lo voy a encontrar, la radiación ionizante puede ser natural. Entonces, tengo la radiación solar, la radiación de las estrellas y la Tierra también nos genera unas radiaciones. Y aquí tenemos las radiaciones médicas y las radiaciones industrializadas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo voy a hacer yo para manejar esto? Cuando yo estoy en mi exposición, yo tengo en lo posible disminuir el tiempo de mi exposición, mantener una distancia para evitar también, entre más distancia tenga, voy a disminuir la radiación. Y la utilización de pantallas o blindajes de protección, ¿sí? Entonces todo esto me va a ayudar a mí teniendo en cuenta. Entonces, por eso si ustedes miran en el pago de en los grupos de riesgo, tenemos estos grupos en el grupo número 5 porque son los más expuestos. Tengo los riesgos químicos. Los riesgos químicos, debo tener en cuenta qué es un agente químico y qué es un riesgo químico. El agente químico es todo elemento compuesto químico que por sí solo compuesto, por ejemplo, el decón o el clorox, ¿sí? Recuerde que cuando estábamos en lo peor de la pandemia, que hay que desinfectar todo. Entonces uno por desinfectar todo mezclaba vinagre, alcohol con clorox. ¿Qué tenía uno ahí? Ácido muriático, ¿sí? Entonces todo esto nos presentó y nos fue generando a nosotros, al individuo, una serie de inconvenientes, ¿sí? Entonces ya venían las alergias y todas esas cuestiones. Entonces, este agente químico nos trae un riesgo químico. Entonces, en el trabajador es la posibilidad que un trabajador sufra una intoxicación causada por un daño derivado de la exposición a los agentes químicos. Entonces, esta exposición puede ser por inhalación o por vía de la piel. Entonces, esto se debe valorar teniendo en cuenta la severidad y la probabilidad que se produzca el daño. Tenemos aquí en esto. Para prevenirlo se debe actuar en 3 direcciones. 1, teniendo en cuenta el foco contaminante, entonces yo tengo que sustituirlo o cambiar el proceso. El otro lo podemos sobre el medio con una limpieza del puesto de trabajo y con una buena ventilación, y por último actuando sobre el trabajador dándole los elementos necesarios, los equipos de protección como son las mascarillas, como son los guantes o como son las gafas para prevenirlo. Tenemos los riesgos biológicos. Este riesgo biológico, como su nombre lo dice, es producido por virus, por bacterias, por tantas cosas, ¿sí? Para evitar este riesgo se debe tener en cuenta o se debe prevenir con vacunas y sobre todo protegerse con el equipo adecuado. Tenemos ahora aquí los famosos riesgos psicosociales. De los riesgos psicosociales, aparentemente no lo es, pero sí lo es mucho. Tenemos el estrés laboral, tenemos la violencia en el trabajo, tenemos fatiga y hay bajo rendimiento. Entonces, para su prevención se recomienda en lo posible la rotación de los puestos de trabajo, cambiar horarios de trabajo,
realizar unos ejercicios de lo que llamamos las famosas pausas activas, que son pausas cortas de unos 10 minutos cada hora y media en el trabajo. Esto nos va a evitar a nosotros que tengamos como una fatiga, que tengamos, hoy ya estoy cansada, ya no puedo mirar, ya no puedo ver, ya tengo ganas de vomitar, todas esas cuestiones. Todo esto me va a ayudar a mí, estos riesgos psicosociales, me va a ayudar a mí estos 10 minutos también a tener un relajamiento, sobre todo ergonómico. Ahora bien, de acuerdo a la resolución 2646 del año 2008, se dice que los riesgos psicosociales comprenden aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización en las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador. Todo depende de su carácter, de su temperamento y de su personalidad, que esto a veces me va a llevar que esos riesgos psicosociales se presenten aún más. Entonces, los cuales todas estas cuestiones me va a interrelacionar una dinámica mediante la percepción y experiencias influyen en la salud. Estos factores psicosociales me van a incidir sobre mi salud. Cuando la mente está bien, mi cuerpo está bien. Si mi cuerpo está mi mente está estresada, tiene problemas en mi mente, mi cuerpo va a estar mal. Entonces, dijimos que había unas condiciones. Entonces, tenemos 3 condiciones. Primero, los factores extralaborales. Dentro de esos factores extralaborales, a ver si puedo agrandarlo un poquito más. Dentro de estos aspectos intralaborales, son todas las condiciones en que yo me encuentro dentro de mi trabajo, dentro de mi jornada de trabajo, cómo me llevo con mi jefe, cómo me llevo con mi supervisor, cómo me llevo con mis clientes, cómo me llevo con mis compañeros, lo que sucede dentro del trabajo, cómo son mis relaciones, ¿sí? Si tengo problemas con mis compañeros, ténganlo por seguro que yo tengo un factor psicosocial, que ahí es donde tiene que entrar la empresa, donde tiene que entrar el comité paritario a solucionar ese problema. Factores extralaborales. Es lo que tiene el trabajador en torno a su familia, que se peleó con el marido, que se peleó con la esposa, que los hijos se alegaron, que la mamá, que el papá, todas esas cuestiones también me van a influir sobre mi rendimiento laboral, y también es un factor psicosocial, porque como les decía, el individuo es un ser integral, un ser social, no solamente es el que trabaja, sino que es un ser que tiene una familia, que tiene un entorno social, que también va a influir sobre mi desarrollo psicosocial. Y el otro factor son los factores individuales, mi condición individual, ¿de acuerdo a qué? A mi carácter, a mi temperamento y a mi personalidad, y cómo yo enfrento o afronto determinadas condiciones laborales, cómo afronto mis condiciones de salud, ¿sí? Todo eso eso también influye, ¿sí? Veamos otro. Los riesgos mecánicos. Este tipo de riesgo puede producirse al llevarse acciones que requieran utilizar herramientas de cualquier tipo, sea cual sea. Entonces, se previenen teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo ha de estar con la etiqueta CE y cumpliendo unos requisitos que garanticen seguridad siguiendo. Por ejemplo, ustedes van a utilizar un computador, ¿sí? Yo tengo que mirar el manual de funcionamiento del computador. Yo tengo que mirar la etiqueta, cómo se debe manejar o encender o apagar o mover o ensamblar esa máquina o lo que sea. Yo tengo que mirar las instrucciones del fabricante en cuanto a la instalación y en cuanto al mantenimiento, y a qué tipo de personal capacitado
debe manejarlo. Ahora bien, entonces ya dijimos que el riesgo mecánico es un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas o materiales productivos. Un mismo proceso, siempre el mismo proceso. Por ejemplo, un conductor tiene un riesgo mecánico porque siempre está ahí dándole al acelerador y al freno y al volante y a al cambio, siempre va a tener ese problema. Siempre ellos van a terminar con un problema de riñones, van a tener un problema de piel, ¿sí? Entonces, clasificaciones principales. La materialización del peligro frente a los objetivos inmóviles. Se debe tener en cuenta que el trabajador representa una parte dinámica y pueden presentarse situaciones donde sus movimientos generan golpes, atrapamientos o contactos con objetos estáticos. Peligros presentes en el movimiento, como en las máquinas, equipos y herramientas donde hay presencia de piezas o componentes en movimiento. Cualquier cosa, yo puedo tener un incidente o un accidente por cualquier eventualidad, me enredé. Por eso a veces hay en ciertas empresas que no recomiendan no llevar anillos, que no llevar pulseras, que no llevar cadenas, que recogerse el cabello, que amarrarse los zapatos, que no llevar cordones, que tener medidas de protección para evitar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay proyección de partículas, hay atrapamiento por o entre objetos, contacto con superficies en movimiento cortopulsante, con superficies irregulares o con energía potencial presente, o hay caída de objetos. ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes? Uso de máquinas o herramientas defectuosas o en mal estado, desconocimiento por parte del trabajador respecto al uso, almacenamiento y todas esas cuestiones, retirar o no contar con los resguardos de seguridad. Mire, muchas veces de lo que estamos mirando aquí son cuestiones muchas veces de nosotros o del mismo empleador que nos da las instrucciones necesarias, o a veces el empleador le puede dar a uno los elementos de protección personal, pero uno no los usa, o se los dan de una forma inadecuada que no analizan el riesgo, ¿sí? Hay deficiencias en las condiciones de orden y aseo en el sitio de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que yo le decía, no usar anilla, manilla, nada de eso que se me puede enredar, estandarizar procedimientos, respetar las condiciones del fabricante, identificar los elementos de protección adecuados para cada tarea y dárselo al trabajador y capacitarlo en su uso, hacerle seguimiento, monitoreo de los mismos. Ahora tenemos nuestro otro riesgo, que es el riesgo ambiental. Este se me clasifica en dos riesgos. Uno, los riesgos naturales, que son las manifestaciones dentro de la misma naturaleza. La lluvia, las inundaciones, los incendios forestales causados por un rayo, una tempestad, un tornado, un ciclón. Eso es lo que nos produce la naturaleza. Y los riesgos antropogénicos, que son los derivados por las acciones humanas. Una falla eléctrica, un incendio ocasionado por una veladora, derrames o fugas de sustancias inflamables. Entonces, ya tengo todos esos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer dentro de la empresa? Dentro de la empresa debe empezar a realizarse la gestión de los peligros, riesgos y medidas de prevención y control. Este se puede hacer desde varios enfoques, teniendo en cuenta la siguiente jerarquización. 1. Elimino el peligro o el riesgo, ¿sí?
O sea, tengo que quitar. La otra, sustituyo a fin de evitar un peligro, a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo y que haya menos riesgo. La otra, controles de ingeniería. Ya puede ser técnicas de control del peligro, ya hay que mirar el riesgo en su fuente, que si es una escalera, que es un pasamanos, que si es un andén, si es un escritorio. Entonces ya tengo que mirar cómo disminuir, quitar o aislar el proceso peligroso del trabajador, mirar la iluminación, mirar la ventilación, mirar los medios de protección. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta. Las otras son controles administrativos. En esto tengo que mirar, reducir la parte administrativa, reducir el tiempo de disposición, la rotación del personal, cambios de duración de la jornada de trabajo, señalizaciones, advertencias, demarcaciones, implementación de sistemas de alarma, procesos y procedimientos que yo tengo que manejar, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos, elementos de protección, los elementos de protección, equipo y elementos de protección personal deben de ser acordes a la normatividad y de acorde al riesgo o al peligro que se tiene. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Le entregan a uno los elementos, se hace la señalización, se rediseñan los equipos y se reemplaza el material y pues finalmente se elimina. Entonces, ¿qué es lo que más se debe desear? Es eliminar. Lo que menos se quiere es eliminar, se debe sustituir, se deben de hacer controles de señalización, pero lo principal se deben de tener en cuenta los elementos de protección y la señalización de advertencia. Lo demás son con barreratura, son los controles que nosotros tenemos que hacer a partir de los controles de ingeniería, la sustitución y los elementos. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. En el momento que te digan que no eres bueno en algo, es el momento de demostrar que no eres bueno, sino el mejor. Preguntas. Pregunta, mis chicos. Laura, ¿pregunta? La lección de la creación de empresa tengo. Su merced me va para el taller. Listo. Yo ahorita le respondo, pero estoy preguntándole sobre el tema de hoy. ¿Le quedó claro, Laura? Sí, profesor, sí. Listo. Bueno, entonces, esta sí es lección, bueno, ahorita voy a revisar porque hay que dar que se me haya ido la que no fue, de las lecciones que le envió. Entonces, dentro del taller final dice que la creación de una empresa, ¿cierto? Créanse cualquier empresa. Entonces, en eso van a decir ustedes qué tipo de empresa es la que van a crear o crearon dependiendo de lo que ustedes crearon, de acuerdo a lo que vimos en la lección 1. La lección 2 vimos lo que fue la responsabilidad social y ambiental, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a influir su empresa que ustedes crearon, supuestamente crearon? ¿Cómo va a influir en su entorno? ¿Cómo van a manejar ustedes los residuos y toda la cuestión? Estamos en la lección 3. ¿Cómo van a manejar ustedes lo que son los riesgos laborales? ¿Qué tipo de riesgos tienes? En la lección 4, que ya se las estoy alistando, entonces van ustedes a organizar la empresa. Van a escribirle la misión, la visión, los objetivos estratégicos, el objetivo general, cómo va a ser la organización. Y la lección 5 es sobre cómo van a organizar ustedes su organigrama, ¿sí? Que esa se la subo ahorita. Eso es todo para entregar la otra semana. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Ustedes tienen que ver todas las lecciones, señora. Sí, Listo. tengo Miren. que verle después
responderlo. ¿Cómo? Primero recibir todas las lecciones con usted y ahí sí responderla o de solo ir haciendo antes. Y ya no. Los cuestionarios vayan resolviéndolos tal como están, que lo estamos bien, ¿sí? Pero para hacer el taller final, como ya vieron los cuestionarios, ya hicieron el mapa mental, elaboraron los cuestionarios, entonces ya pueden ir realizando su empresa. Por ejemplo, Laura, decir usted, voy a crear una panadería, ¿sí? Es una SAS. Listo, es una SAS. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la Cámara de Comercio, ir a la infraestructura que me den para el uso del suelo, ir a la alcaldía a inscribirlo. Eso más usted dice. Ir a la DIAN, tal, que el nombre, este es el nombre, tal. El número de identificación tributaria es tal, ¿sí? ¿Cuál es el impacto? El impacto es que voy a vender a precios más bajos si está más cerca de la comunidad, y el impacto ambiental es que no se van a producir residuos porque se van a reutilizar, no se van a entregar bolsas de plástico sino bolsas de papel. Riesgos laborales, por decir algo. Se van a entregar uniformes de dotación blancos, calzado antideslizante, se van a entregar unos guantes, se les va a dar unos gorros para evitar que caiga el cabello. En el panadero entonces se le va a dar unos guantes para tener en cuenta porque hay manipulación quizás de una máquina. Todo eso se le va a las instrucciones, ¿sí? ¿Cuál es la misión? La misión, la panadería XX es vender pan en la mejor calidad con productos propios de la región. La visión para el año 2023 será una panadería reconocida en mi municipio en la venta de pan de todas las variedades. Y además se implementará la venta de ponques para fiestas, por decir algo. ¿Cómo es el organigrama? El organigrama de la empresa es piramidal o es plana. El gerente seré yo, habrá un panadero, habrá un vendedor y habrá una persona que realizará los domicilios. Eso es todo. Eso es todo lo que más o menos tiene que hacer, ¿sí? ¿Ahora sí le quedó claro? Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Esperanza, ¿alguna otra pregunta? Esperando también alguna pregunta. ¿Todo claro? Listo. Ahorita les envío el video. Si me carga se los envío ya ahorita. Y si no, se los envío mañana en la mañana. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, cualquier duda no deben llamarme. Carolina, Paola, Triana, Yusmari, Rosmira, Denilson, Esperanza. Todos ustedes, muchísimas gracias. Y ya les envío por favor me diligencian el formato, el formulario, y ya les envío. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora sí, que me les bendiga y descansen, y cualquier duda no duden en escribirme. ¿Listo, muchachos? Chao, Dios les bendiga.